Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más, esperando que hayan pasado un buen feriado de 4 días. Y tenemos hoy como invitado a nuestro querido amigo Jeremy Usca, economista, analista económico y político, con quien será un gusto conversar sobre su visión de lo que sucede en el Ecuador de hoy. Jeremy, gracias por estar con nosotros y quería preguntar primero tu visión sobre el resultado del feriado. Según lo que leí en algunos medios de prensa, pues se ha visto un balance positivo del feriado, en algunos casos pues, con mayor ocupación, con otros un poco más bajo, un poco más moderado, pero en general ha sido se ve un buen resultado en cuanto a la actividad turística en el feriado. Buenos días, Joanny. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado estar aquí en Futuro en Acción y en RTP. Un saludo a toda la audiencia. Sí, el feriado y respecto al resultado del feriado, yo puedo decir que ha sido positivo. Yo fui justamente a la sierra, pude ver mucha actividad económica. Me sorprendió justamente, pensé que iba a haber una situación un poco más restrictiva producto de la reciente paralización, pero puedo decir que me he llevado la sorpresa de que la gente ha estado muy activa, de que ha habido movimiento, incluso muchos lugares a los que intenté ir ya estaban llenos a tope, entonces me da gusto por ese lado. Creo que todavía no es suficiente, no creo que simplemente el feriado haya contrastado o haya podido ser una respuesta a lo que pasó en el paro. Yo creo que todavía falta, y sobre todo en la parte agrícola del país. Yo creo que faltan todavía créditos productivos en esa zona, falta reactivar muchas de las pérdidas que se han dado producto de la paralización, pero al menos yo creo que en el sector turismo tuvieron un buen fin de semana que les permitió recuperarse, sobre todo considerando que no se estuvieron cobrando los pasajes, por lo que siento que hubo más fluidez por ese lado. Así que la verdad me da gusto este feriado y espero que también en la sierra hayan podido recuperar un poco de lo que perdieron en esta situación tan nefasta como fue la paralización de estos últimos días. Hablando de lo que significa incentivar, estimular, promover de que la economía crezca, una de las grandes tareas pendientes, el otro día veía una entrevista que le hacía Gabriela Calderón al expresidente Maguad y él daba pues su visión y su versión de lo que pasó antes y durante la decisión de dolarizar el país. Y una de las cosas que él decía en esa entrevista es que cuando tú estás enfermo y te necesitas un trasplante de hígado, ya no te queda más remedio que hacerlo, pero haces el trasplante de hígado y eso no necesariamente, o sea, eso lo que asegura es que no te mueras, pero definitivamente hay una serie de otras cosas que tienes que hacer para mantener un estado de salud aceptable. El Ecuador dio este paso crítico de dolarizar como una manera de poner una especie de blindaje monetario al país por toda la irresponsabilidad que venía sucediendo durante décadas, pero no se hicieron una línea larga, una lista larga de cosas para que el Ecuador crezca. Entre esos, promover la inversión, liberalizar el mercado financiero, generar un mercado laboral o un esquema laboral un poco más flexible. Toda una larga lista de cosas que no se hicieron nunca hasta el día de hoy y que nos pasan la factura, por lo cual el Ecuador sigue siendo uno de los que menos crece en la región. ¿Cuál es tu visión de esto, Jeremy? Y si esto que queremos hacer en este accionar del presidente Noboa de poder dar un giro al país con una nueva constitución y una serie de reformas de fondo, si esto podrá llegar algún día al Ecuador. Claro, yo diría que esto es fácil de ver. El resultado está en nuestros vecinos, en Chile y en Perú. Para que la gente se haga la idea, si recordamos o al menos investigamos un poco, porque en mi caso yo quizá no lo pueda recordar, pero sí puedo investigar cómo era Chile hace 50 años atrás y cómo es Chile ahora, producto de un mercado, digamos que libre, puedo decirlo abiertamente. O sea, Chile es un país que tuvo una transformación justamente, no por el lado tanto de quizás de otros temas, quizás seguridad, etcétera, sino más bien por el tema económico, quiero referirme. Justamente cómo Chile logró pasar de una economía hiperregulada, hipercontrolada, en la cual escaseaban muchos productos y había filas como en Venezuela, a una economía súper libre, ya a una economía que supo también comprender que más allá de quien gobierne, la constitución tenía que ser un marco normativo general que permita al emprendedor llevar a cabo su negocio y permita al trabajador encontrar justamente un emprendedor al cual poder, digamos que, con el cual poder colaborar para poder generar productos que cada vez sean mejor, de mayor calidad y generar mayor bienestar para el ciudadano medio. Eso es lo que Chile comprendió y es lo que Chile tiene y lo que ha dado, digamos que, resultados. Luego vamos a Perú, un país que hace 30 años atrás era mucho más pobre que Ecuador y que al día de hoy
ya nos está alcanzando y en muchas materias nos está superando, que ha sido el centro del progreso en los últimos años en la región, a pesar de una estabilidad política, de una inestabilidad política muy fuerte. Un país donde tenemos caídas de gobierno cada 2 años y a pesar de eso la moneda no se devalúa, a pesar de eso tenemos una economía que sigue creciendo, que tenemos más inversión, en el caso de Perú, y que además de eso sigue siendo el centro de inversiones extranjeras para invertir al Perú. Tenemos recién el puerto de Chancay. ¿Por qué? Porque en Perú hay un marco normativo muy general que permite hasta cierto punto emprender, comerciar libremente sin la intervención o intromisión, en este caso, del Estado. ¿Qué es lo que tenemos en Ecuador? Una economía que tiene todo lo que se necesita para poder prosperar, menos un marco legal abierto justamente para que la inversión llegue. Es decir, tenemos una moneda fuerte como es el dólar, a la cual todo el mundo quisiera venir a invertir, como en el caso de Panamá. Tenemos los recursos naturales suficientes para poder desarrollarnos. Tenemos uno de los países más densamente poblados de la región para su tamaño. Tenemos prácticamente todo lo que se necesita, pero no tenemos el marco normativo. ¿Y eso en qué desemboca? En que cuando alguien quiere invertir en Ecuador se da cuenta que tiene que hacer una lista de deseos prácticamente, que es parte de tu matrimonio con el trabajador y no contrata. Cuando alguien quiere invertir en Ecuador se da cuenta que está casi totalmente aislado financieramente del resto del mundo y ya no quiere invertir. Cuando una empresa quiere encontrar financiamiento se da cuenta que aquí en Ecuador prácticamente todos los mecanismos están bloqueados, que los bancos están regulados, que no se puede poner tasas de interés, sino únicamente las que el gobierno prácticamente dictamina. Entonces, Ecuador se vuelve, a pesar de todos los privilegios que tiene naturales, se autohace la traba, para así decirlo, para bloquearse a sí mismo y evitar progresar. Pero hay una de las cosas que te quería mencionar es el hecho de que puede ser que a ti no te guste lo que sucede en un determinado momento del Ecuador. Puede ser que el marco regulatorio vigente, tributario, fiscal, etcétera, no sea el que tú quisieras. Pero lo peor que tenemos en el Ecuador es que si tú decides invertir en el Ecuador hoy, bajo las normas y reglas actuales, no tienes garantía, por lo que si uno ve la evidencia histórica, de que a la vuelta de la esquina no te la cambien. O sea, yo creo que el mayor ahuyentador, el mayor expulsador de inversión, más que la norma vigente, es el hecho de la inseguridad jurídica, que te la puedan cambiar cada cuarto de hora y que te cambian los impuestos y que te cambian las normas laborales y que te cambian las relaciones con el seguro social, etcétera. Entonces, en un país con esa incertidumbre, ¿quién va a querer invertir? Inclusive en materia energética, petrolera, minera, donde hay grandes inversiones de alto riesgo, también les cambian las cosas. Viene un presidente y dice te expulso. Viene otro presidente y te dice te abrazo. Viene otro presidente y te dice ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿cómo alguien va a enterrar cientos de millones o peor aún miles de millones de dólares con esa incertidumbre? Claro, el tema de la incertidumbre en Ecuador, quiero decir, veamos el tema de las constituciones que hemos tenido. Hemos tenido una prácticamente para cada generación. Es decir, cada 20 años se reinicia el país y vuelves a cero. Eso es una realidad. Entonces, pero eso yo creo que es más un tema ya de la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana no ha comprendido que una carta magna, una constitución, no es simplemente una lista de deseos para este momento, sino en su efecto es simplemente un grupo de normas generales para que podamos sobre eso construir indistintamente de quién gobierna. Pero aquí parece, en Ecuador, que nuestra constitución se vuelve el panfleto, por así decirlo, político del partido de turno. Cuando gobierna la izquierda se construye en función de eso y cuando gobierna la derecha posiblemente se construye en eso, pero al final no dura más de 20 años porque el país cambia de ideas y de repente tiene que reescribir todo de nuevo. Cuando vemos otros países donde la ley se mantiene durante 20, 30, 50 años, o por qué no decirlo 200 años, como es el caso de los Estados Unidos. Mira las cosas que son incoherentes en el Ecuador, ¿no? Yo me considero una persona de corte ambiental, de protección ambiental, y estoy de acuerdo en que hay ciertos lugares del Ecuador, como por ejemplo el famoso Yasuní, que deben ser intocables. Pero en el caso nuestro, donde ya hubo un momento dado una explotación que está hoy en día produciendo, que está funcionando, la decisión avalada por la Corte Constitucional de darle cierre a esos pozos, a mí me parece una locura, porque ya lo hiciste, ya están allí, ya están produciendo, y ya si se dañó, se dañó. O sea, si hubo un daño, ya sucedió ese daño. Ahora inclusive apagarlos va a costar plata, desenchufarlos, desinstalarlos va a costar un montón de dinero, y quién sabe si eso, dejarlo abandonado ahí, más bien no es
una excusa para que atrás de esto venga la minería ilegal. Y te leo algo sacado del portal de noticias de la Deutsche Welle de Alemania, que es un portal pues, de noticias, como conoces, muy serio, y dice: Lula afirma que renunciar al petróleo sería incoherente. Si acabo con el petróleo, ¿qué voy a usar? Se defendió. No quiero ser un líder ambientalista. Mira, un líder de izquierda, normalmente ligado con los movimientos ambientales, está diciendo esa frase. Afirma: en octubre el gobierno de Lula autorizó a Petrobras a explotar petróleo cerca de la Amazonía. No conozco los detalles de lo que Brasil ha hecho o va a hacer, pero estoy viendo un estadista que privilegia lo que el país necesita, que evidentemente tiene que hacerse bajo la última tecnología para hacer el menor daño ambiental posible, pero no está diciéndole no. El Ecuador dice que no a cada rato. El Ecuador es el país del no. Nuestra gente tiene problemas graves de pobreza, de inseguridad, de falta de insumos para la medicina, de falta de colegios de buena calidad. Y decimos que no a los recursos que necesitamos, inclusive en la minería. Yo no estoy diciendo que se afecten las fuentes de agua y que en zonas de alto riesgo, como puede ser donde hay la fábrica, entre comillas, de agua, estoy de acuerdo que no, se explote. Pero en cambio hay tanta incoherencia porque hay gente que dice que no a todo, pero en cambio cuando hay estas atroces destrucciones causadas por la minería ilegal, que eso sí nadie los regula, nadie los controla, no tiene ningún manejo ambiental de nada, que contaminan los ríos a diestra y siniestra, ahí no dicen nada. O sea, este es el país de la incoherencia. Claro, yo diría que ahí el problema fundamental es que han coincidido los intereses de personas que, bien intencionadas, podrían ser ambientalistas, con los intereses claramente de mafias, ¿ya? Y han encontrado un punto en común en el cual se benefician, porque al final los ambientalistas dicen: vamos a paralizar la explotación petrolera y vamos a conseguir proteger el Yasuní. Lo que no saben es que quienes financian muchas de estas cosas para que ellos logren paralizar la explotación son los mismos que quieren explotarla de manera ilegal, con mucha más contaminación, con muchos más peligros ambientales. Ahí es donde entra la minería ilegal, que en muchos casos está financiando por debajo estas campañas para parar la explotación. Entonces, claro, hay un gran problema ahí, porque muchos de estos grupos ambientalistas, con buenas intenciones, no se dan cuenta de lo que están ocasionando al coincidir en intereses con mafias. Y el gran ejemplo de Brasil. Uno podría, digamos que disentir en muchas cosas con Lula da Silva, pero algo en lo que ha tenido razón es que el progreso de Brasil depende en gran parte de la explotación de recursos. Y no solo el de Brasil, el de prácticamente todos los países en la historia de la humanidad. Y Ecuador no puede ser la excepción. Hablamos de que hay una gran parte de la población en la pobreza, pero no estamos considerando que tenemos los recursos. Están simplemente ahí para sacarlos. ¿Por qué no los sacamos? Porque, y ahí viene también un poco más de incoherencia, porque yo he escuchado a mucha gente que dice: no, pero es que si vamos a sacar los recursos, nos quedamos sin nuestra riqueza. Yo digo: ¿de qué sirve la riqueza si está guardada bajo la tierra y no la convertimos en mejores oportunidades, si no la convertimos en sacar gente de la pobreza, si no la convertimos en ecuatorianos que van por primera vez a las universidades? Si no la convertimos en eso, de nada nos sirve vivir en una mina de oro, de nada nos sirve vivir en una mina de petróleo, si al final vamos a esperar a que llegue el año 2100 y cuando recién queramos sacarlo ya no valga nada, porque ya hemos reemplazado a nivel mundial posiblemente el uso del petróleo. Aquí hay cambiando un poco de tema, pero ligado con lo que venimos hablando de crear un país de oportunidades. Hay muchos ejemplos de que en el Ecuador sí se puede salir adelante. A mí me preocupa mucho lo que está pasando a nivel de la juventud y a nivel de la deserción escolar, producto de la violencia, la inseguridad y el reclutamiento de bandas. Pero cuando uno ve noticias como la que saca el Expreso de hoy, haciendo referencia a lo que sucedió y sucede en Salinas de Guaranda, perdón, en las montañas de Bolívar, y donde hay comunidades que cambiaron su destino sin esperar subsidios, sin esperar ayudas, sin esperar decretos, y que hoy en día facturan millones en quesos, en confitería y en cacao. Es decir, vino hace muchos años un sacerdote salesiano y agarró lo que tenía a la mano, puso a la gente a trabajar, la organizó en una forma cooperada, en una forma cooperativa, y hoy en día, en vez de ponerse a llorar en qué es lo que no me dieron o qué es lo que no hicieron, se convirtieron ellos en empresarios que dan ejemplo a todo el país. ¿Por qué ellos sí y el resto del país no? Claro, ahí viene un tema yo diría, el tema cultural, el tema de valores. Yo creo que, y a muchos hablan del capitalismo como una ideología, etcétera. Yo creo que el capitalismo al final es una serie de valores. Saber que lo que saca adelante un país
es el trabajo duro, el ahorro y la reinversión. Y yo creo que quienes entienden eso logran salir adelante indistintamente del país. Hay países donde es más sencillo, obviamente, trabajar duro, ahorrar e invertir. Hay países donde es más complicado. Pero podremos decir que incluso en este país, con todas las complicaciones que hay gente que lo logra. Y yo puedo también dar el ejemplo de en Baños. Yo fui recién a Baños y me quedé impresionado cómo la gente, la colaboración de la gente para poder, digamos, que atender al turista es increíble. Tanto en la parte de los que hacen las guías turísticas, como los que se encargan del transporte, como los lugares, tienen una sincronidad increíble en el cual uno puede subirse a prácticamente cualquier carro y todos están coordinados con los lugares, todos están coordinados con las agencias y tienen un sistema ahí de facturas. La verdad quisiera hasta estudiarlo porque me parece muy interesante cómo colaboran para que al final todo el mundo pueda ser atendido en Baños casi a cualquier horario para ir a casi cualquier punto turístico de la zona. Entonces yo creo que las oportunidades están allí, pero también hay que comprender que el ciclo es trabajar, ahorrar e invertir indistintamente de las condiciones del país. Ahora, si queremos facilitar esas condiciones, claramente pues hay que también apuntar a eso, tratar de que las reglas sean para favorecer a eso, pero yo creo que se puede y claramente en Ecuador hay muchos casos de éxito, podremos hablar de marcas, tanto gente que ha sabido incluso darle un poco la vuelta a la situación y el ejemplo de marcas, por ejemplo, aquí de chocolates que han llevado a revolucionar fuera del país y que se sirven hasta en Dubái y son de aquí de Ecuador y han salido porque hay gente que ha tenido la visión y a veces lo que falta en este país es creer en este país y tener también la visión para saber trabajar, ahorrar e invertir y confiar también en lo que se puede hacer aquí. Estamos a las puertas de una elección nuevamente, que es parte del pasatiempo nacional del Ecuador, ir a cada rato a votar. Ahora volvemos a ir a votar para decir sí o no a unas preguntas y uno de los temas más importantes tiene que ver con la decisión de volver a ir a un proceso constituyente. Hay visiones a favor, visiones en contra, visiones que opinan que definitivamente hay que recomponer de cero y hacer una nueva constitución, otro nuevo ejercicio constituyente, otros que dicen que no es necesario, que se pueden hacer reformas puntuales a través de la Asamblea, pero lo cierto es que el Ecuador en el rumbo que va no va por ningún lado y que la constitución de Montecristi creó una serie de condiciones que nos han llevado a un país que no es el que por lo menos yo quisiera vivir, sobre todo en los temas de seguridad y una serie de novelerías que más que causar beneficios causaron una gran destrucción al Ecuador. Por lo menos esa es mi visión personal. Entonces, cambios sí se requieren. ¿Cuál es tu visión? ¿Debemos ir al proceso constituyente? ¿Cuáles son, según tu criterio, los riesgos y los retos, los riesgos y las oportunidades de ese nuevo proceso? Bueno, sinceramente yo he sido de las personas que ha estado en contra anteriormente a un proceso quizá constitucional porque he creído que se pueden hacer las reformas, sobre todo cuando tienes la popularidad. Pero he cambiado de opinión justamente ¿por qué? Porque lo que se ha demostrado en los últimos meses es que hay muchas trabas por parte de la propia Constitución para poder modificarla. Y es lo que ha tenido el presidente Noboa en estos últimos meses. Es decir, una Corte Constitucional que prácticamente ha estado bloqueando cambio tras cambio. Entonces creo yo que sí es el momento y que sí se puede, y bajo la popularidad que tiene el presidente, se pueden hacer los cambios adecuados. El tema es que haya la voluntad política para realizar exactamente los cambios que el país necesita. El peligro que yo veo claramente con la nueva Constitución es que se convierta nuevamente en una camisa hecha a la medida del gobierno de turno. Yo creo que esta es la oportunidad de que la gente elija una nueva constitución que no sea la camisa a la medida ni del correísmo ni del novoísmo. Un error de la constitución de 2008 fue que fue hecha prácticamente en su totalidad por un solo partido que tenía toda la voluntad política de hacer los cambios que desease. Al final, la constitución llegó prácticamente hecha por Podemos, llegó aquí y simplemente se firmó. Pero lo que se puede hacer ahora es que dado que yo no veo en este momento ningún partido que tenga la amplia mayoría que tuvo el correísmo en 2008, yo espero que esta nueva constitución esté hecha por consensos y que no sea ni la constitución hecha a la medida del correísmo, ni que sea la constitución hecha a la medida del novoísmo, sino que sea una constitución que pueda servir como marco general. Yo creo que después de lo que tenemos, que es Montecristi, difícilmente una constitución puede ser peor, igual y nos sorprende, pero quiero decir, sería muy complicado para mí que sea más restrictiva de lo que ya es. Estamos hablando de una constitución que tiene 444 artículos y de los cuales casi todos son bloqueando o siendo parte de un... Pero ahí viene una pregunta, porque y lo escuchaba el presidente Noboa hablar de que tiene que ser un documento mucho más corto. En general, la definición de una constitución no debe ser pues una cuestión de declaración de buenas intenciones, porque casi esto es una especie de poema. Las constituciones que han perdurado en el tiempo no son pues
un libraco como el libro gordo de Petete, son cosas, documentos cortos de declaraciones de principios, de acuerdos generales de cómo debe operar un Estado, pero no esta novelería. Exacto, y yo me alegro de que se haya propuesto una constitución de 180 artículos, hasta mucho comparado con otros países que han tenido menos. Aquí el tema es que nos demos cuenta que el paradigma no está, y creo que la gente ya se dio cuenta, que una constitución con más artículos y con más derechos y prácticamente la lista de deseos no ha logrado solucionar los problemas del país. Es que no lo puede, Tenemos ahí la lista de deseos. una frase escrita no te soluciona nada. O sea, una Exactamente. declaración de buenos deseos no soluciona nada. Y eso es lo que yo creo que la gente se ha percatado en los últimos años. Hemos visto que tenemos ahí todo el país perfecto en el cual quisiéramos vivir, pero en la práctica no se ejecuta nada de eso porque no está ajustado con la realidad. Y yo creo, ahí sí, que al darnos cuenta que la realidad tiene que ir de la mano con la Constitución, una Constitución tiene que ser mucho más corta, tiene que ser mucho más práctica, mucho más ágil a la hora de generar los cambios que el país necesita. Porque lo que no nos puede pasar es que creemos una serie de candados y luego dentro de 10 años un nuevo presidente tenga que volver a desbaratar esos candados para volver a hacer los cambios que se necesitan dentro de 10 años. Eso es lo que yo espero que se evite y yo creo que esta es una oportunidad histórica porque tenemos una Constitución en la cual no creo que vaya el presidente con una mayoría aplastante, yo creo que van a ir un poco ahí mitad, y creo que eso va a permitir que se lleguen a consensos. Y lo segundo que quisiera mencionar aquí es que también tenemos una oportunidad de aprobarla. Yo espero que no sea una oportunidad desperdiciada, pero creo yo que de tener un documento bien escrito, o al menos mejor que lo que tenemos, ya el país habría logrado dar un salto, con que se logren abrir las puertas para ciertos tipos de inversiones, con que se desbaraten las trabas para ciertos tipos de contrataciones. Yo creo que el país podrá dar un gran salto, al menos por los próximos 20 años, pero yo que se mantenga más. Además, creo que nosotros somos un poco necios como país porque repetimos los mismos errores varias veces y a veces la gente se ilusiona. Yo he estado a lo largo de mi vida en muchos eventos, en muchos talleres, en muchas reuniones, especialmente en materia de temas de desarrollo sostenible y demás, y la gente se emociona pensando que por la vía de la política pública o la vía del derecho las cosas se van a solucionar. Obviamente el marco ayuda, pero lo que al Ecuador le falta es la ejecución y lo que al Ecuador le falta es el hacer cumplir, es la gestión de cumplimiento. Si, como tú bien decías, si nosotros hubiéramos hecho realidad el poema de Montecristi, viviríamos pues mejor que en Suiza. Pero aquí sobran leyes, sobran reglamentos, sobran decretos a nivel histórico y lo que tú ves en la calle es otra cosa, inclusive en temas elementales. Tú decías que te habías ido a la sierra, yo me fui a la playa y vi tanto a la ida como al regreso, nuevamente en la carretera, carros sin placas. Entonces, ¿cómo puedes tú pensar que si han pasado por un control, han pasado por zonas donde hay decenas de policías haciendo controles, pueden haberse pasado carros que andan en la carretera sin placas? Es decir, abundan las leyes, pero el hacer cumplir no funciona en el Ecuador en muchas materias. En lo que hablamos de la minería ilegal, han hecho grandes destrucciones en diferentes lugares del Ecuador que además son visibles desde el aire porque son hectáreas y hectáreas y hectáreas destruidas, y el cumplimiento o el hacer cumplir para que se detenga eso históricamente no ha funcionado. Tienen décadas destruyendo el Ecuador. Te he mencionado el ejemplo del tránsito, el ejemplo de las placas, el ejemplo de una serie de cosas. Es decir, ¿de qué nos sirven tener unas gigantes descripciones legales si la gestión de cumplimiento no se da? Claro, una vez, me acuerdo, mi decano en el pasado de la universidad me dijo, el que mucho abarca, poco apriete, me lo decía porque estaba justamente en muchos clubes. Pero aquí el tema es que Ecuador, con la Constitución busca eso. Al final terminan agrupando un poco de leyes, un poco de temas, quieren proteger a todo el mundo y terminan desprotegiendo a la gran mayoría del país. Yo creo, y ahí sí, que el tema de la protección del ciudadano tiene que limitarse a una protección que pueda ser ejecutable por el Estado. Lo que tenemos en este punto es una protección, entre comillas, que desprotege. Y el claro ejemplo es el mercado laboral. Un mercado que al final, siendo el más regulado, donde más se le pone el empeño para proteger al trabajador, terminamos con que 2/3 de los ecuatorianos no tienen empleo formal y quedan desprotegidos, porque no se ajusta con la realidad de los ecuatorianos, con la realidad de la contratación en el Ecuador. Gran parte del país tiene emprendimientos o microempresas que no logran cubrir los costos laborales que están establecidos como derechos en este país. ¿Y qué hacen? La gran mayoría del país queda fuera de gozar no solo de esos derechos, sino hasta de lo más mínimo, como sería un contrato formal. Entonces, ahí se ve cómo este afán por proteger termina desprotegiendo a la amplia mayoría
y eso se repite en todas las áreas del país, como usted menciona, tanto en materia de seguridad, donde el Estado abarca todo, el Estado central sobre todo, y termina apretando muy poco, donde ni siquiera pueden controlar las placas de los autos para ir a la playa de un feriado, en un momento en el que están supuestamente todos los vigilantes y policías en las calles para controlar exactamente eso. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Jeremy Usca, economista y analista económico y político. Jeremy, hay estas preguntas que están sobre la mesa para la próxima elección del día 16. Una de las preguntas tiene que ver con la posible instalación de bases extranjeras en el Ecuador. Veo pues que ya hay algunas pautas a favor del no, y he visto también algunas personas que van desde hablar de la posible, se preocupan del posible impacto ambiental de una base, argumentando lo que sucedió en Hawái, lo que sucedió en Galápagos en cierta época, pero lo cierto es que el Ecuador necesita apoyo técnico y financiero para poder hacer frente a este enemigo gigantesco llamado narcotráfico y de todas estas bandas multinacionales que están instaladas en el Ecuador. ¿Cuál es tu visión de esto? Claro. Lo primero con el tema de las bases extranjeras, y para un poco acabar con ese miedo que tienen las personas con el tema de la base en Galápagos, ya se ha hablado, al menos por parte de Estados Unidos, que no hay un interés como tal de tener una base en Galápagos. Pero fuera de eso, yo creo que lo fundamental aquí es si existe la necesidad o no. Y yo creo que la existe. Ecuador ha demostrado que no tiene en este momento la capacidad de hacerse cargo o digamos que de combatir al narco con la misma fuerza que el narco tiene. Y eso no es algo en contra de la soberanía nacional, ni es algo que vaya en contra de, digamos que el país. Y eso lo digo porque veamos el caso de los países que están alrededor nuestro, el caso de México, por ejemplo, donde un estado mucho más grande que el nuestro ha casi que doblegado frente a las mafias. ¿Por qué? Porque al final tienen muchos recursos, mucho dinero, y han logrado adquirir armas que son muchas más potentes que las que el Estado mexicano puede utilizar en muchos casos. Eso está comenzando a ocurrir en Ecuador poco a poco. No podemos permitir que de repente ya se crezcan, ya tengan tanques, adquieran, digamos, ese tipo de armamento y no podamos combatirles. Yo creo que un punto bien débil del Ecuador es justamente la parte marítima, donde hemos visto cómo salen lanchas, tanto de pesca ilegal como de contrabando de drogas, donde como le dicen, embarazan estas embarcaciones y colocan droga para llevarlas una vez que ya sale del puerto, incluso dentro del puerto. O sea, el tema aquí es ya de terror. Y yo creo que en este contexto Estados Unidos podría ser de gran ayuda porque tienen justamente la capacidad, tanto armamentística como logística, de poder combatir eso. Y qué mejor que hacerlo desde el propio territorio nacional. Cuando uno le pregunta a esas personas que se oponen a esta clase de intervenciones, lo que dicen hablan de soberanía, pero yo no creo que haya una pérdida de soberanía cuando todo va a estar reglamentado y estructurado conforme a la normativa ecuatoriana y con notificación a las autoridades ecuatorianas. Y con el único interés que tiene Estados Unidos, obviamente, en el Ecuador, que evitar el contrabando de droga que llega a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí hay un mutuo beneficio, tanto para los Estados Unidos como para Ecuador, en el cual no podemos echar a perder simplemente por una retórica un poco, digamos que infantil, de decir, no, es que el imperio, es que al final los que nos pueden ayudar en este momento son ellos y hay que colaborar. ¿Qué pasó la última vez que hubo esta oportunidad? No necesariamente de la base, pero sí, por ejemplo, de un TLC con los Estados Unidos. Por un tema ideológico lo echamos a perder y ahora estamos tratando de subirnos a un cargo que perdimos hace 10 años. Ojalá esta no sea una oportunidad perdida y podamos subirnos a tiempo justo en el momento en el cual Estados Unidos desea colaborar con nosotros y en el cual nos es útil que colaboren con nosotros.
En el caso de la guerra comercial que hay hoy en día en el mundo, Estados Unidos ha regresado, bueno, no ha regresado, porque Estados Unidos siempre fue para nosotros, por lo menos en época contemporánea, en el siglo XX y XXI, un país considerado pues el defensor máximo del capitalismo, del libre comercio, etcétera. Hoy en día se va por un tema de un comercio regulado, de imponer tarifas o aranceles a ciertos países. Y en el caso de Ecuador, todavía no sé en qué va a quedar esto porque no nos dieron algún trato preferencial, pero más preferencial se lo dieron a otros países de la región, pero no sé finalmente en qué queda, cómo queda la cifra final con respecto a los aranceles de los principales productos de exportación del Ecuador hacia los Estados Unidos. Pero el tema es que definitivamente junto con China son los dos principales mercados de la mayor parte de las exportaciones del Ecuador y junto con la Unión Europea. Y el Ecuador no puede darse el lujo de abandonar una modalidad de cada vez exportar más. Mira que el camarón hoy en día salva la campana, inclusive ha desplazado al petróleo por primera vez en la historia como principal rubro, sea público o privado, de exportación, y el Ecuador tiene que crecer aún más en sus exportaciones. ¿Qué nos falta para incorporar más productos? Tenemos los que están en la lista del top 10, más o menos son los mismos productos que aparecen hace décadas. No hemos incorporado muchas cosas. Ha crecido en forma importante, por ejemplo, la pitahaya, pero no llega evidentemente a los niveles ni siquiera del banano. Pero nos falta incorporar muchos más rubros de exportación al Ecuador. Claro, lo primero es que con respecto a lo de Trump y el paradigma, sí ha habido un cambio de paradigma con el tema del libre comercio. Claramente no estamos hace 10 años cuando el paradigma del mercado estaba en su apogeo y no como ahora, que parece que las corrientes van un poco al lado contrario. Pero ahí está justamente el tema de habernos subido a tiempo a la ola. Ahorita es un poco quizá complicado, tenemos ciertos beneficios allí, pero eso también deja en claro que incluso para Estados Unidos, ellos son conscientes, o al menos Trump es consciente de que los aranceles no son nada buenos, lo utilizan como un arma. Es decir, ellos saben que con eso agreden a otros, pueden amenazar a otros países porque saben que al final el arancel perjudica. Yo creo que nadie podría decir que un arancel es positivo, e incluso Estados Unidos es consciente que lo usan como un arma. Ya con respecto al Ecuador y nuestro, digamos que nuestro mercado de exportador, yo diría que el problema no es tanto que tengamos los productos, porque podríamos habernos especializado en esos productos. El problema aquí es un tema de que tampoco estamos haciendo eso. Y cuando vemos el tema, por ejemplo, de exportaciones, vemos que Ecuador crece más que todo en estos momentos cuando suben los precios y todo el mundo dice, wow, las exportaciones están subiendo, pero suben porque sube el precio, no suben porque sube el volumen, porque estamos siendo más eficientes, porque estamos siendo mucho más productivos que otros países. Sube porque, bueno, si bien hay industrias en las que claramente sí, lo estamos logrando y que hay que destacar, el camarón claramente es uno de esos grandes ganadores de estos últimos años, pero lo que falta es que Ecuador se ponga, digamos que la camiseta de comenzar a exportar toda la cantidad de riqueza que hay en este país. El caso del chocolate me parece increíble que no tengamos ese título de la capital a nivel mundial del chocolate. Y eso me sorprende porque justamente tenemos el mejor cacao, ganamos competencias, y hay empresas que sí, que están exportando afuera del país, pero todavía no hay una cultura de especializarse en eso. Es decir, la mayoría, pues, más allá de ciertas empresas que lo hacen, no terminan pensando en exportar. Y cuando uno le pregunta a los pequeños emprendedores en este país, la gran mayoría no está pensando en exportar. Entonces ahí hay un tema, y es que muchas veces parece que como que el Ecuador se autobloquea a sí mismo. La gente tiene miedo de soñar en alto porque piensan que es muy complicado, que en Ecuador quizá no se pueda, y yo creo que esta mentalidad es la primera que hay que ir desechando si queremos que el Ecuador comience a exportar más. Al final pareciese, y mucha gente tiene ese chip mal puesto en la cabeza, de que exportar es para el gran empresario, para la gran empresa, cuando se puede, digamos que exportar desde, digamos que poniéndose simplemente como un objetivo. Y yo creo que mucha gente no se plantea ese objetivo en el Ecuador porque lo ven muy complicado. También el tema de agregar valor. A veces pensamos que simplemente, y entiendo yo que un emprendimiento es simplemente una manera de subsistir, cuando el emprendimiento tendría que ser una manera de innovar. Y yo creo que en Ecuador hay muchas oportunidades para innovar que se quedan cortas porque la gente cree que aquí en Ecuador no se lo puede hacer. Y se van a otro país, consiguen el financiamiento y lo logran. Entonces, si muchas de esas personas tratasen de hacerlo aquí en Ecuador, y yo sé que hay mucha gente que lo trata, pero quiero decir, si creamos también el marco para que eso se pueda hacer aquí en Ecuador, seríamos un país que estaría creciendo a los ritmos de los otros países de la región. Lo que falta es ese marco y las ganas y no es que las ganas, la confianza de la gente de que se puede hacer aquí en Ecuador y se pueden hacer esas innovaciones que muchos ecuatorianos hacen fuera del Ecuador, las pueden hacer aquí adentro.
Pero mira, por ejemplo, y volviendo a lo que decíamos al inicio, cuando hablábamos del reciente feriado, nosotros, otro rubro de exportación, por decir así, que es una exportación de servicios, es el turismo. Y yo te aseguro, no tengo las cifras a la mano, pero yo estoy seguro que muchos otros países en la región, reciben muchísimos más turistas que nosotros. Aquí puse rápidamente, mientras hablábamos, en ChatGPT, que me diga un poco los números de visitantes que hay al año comparando Costa Rica, Ecuador, República Dominicana. Y por ejemplo, República Dominicana recibe 5 veces más, según lo que veo aquí rápidamente, visitantes que el Ecuador. El Ecuador puede hacer muchísimo más en el tema turístico. Tenemos una joya de la corona como es Galápagos, pero Galápagos tiene un nicho, digamos, muy circunscrito a su territorio y además a las regulaciones también que limitan el número de turistas que pueden entrar al año. Pero el Ecuador como tal, si no lo seguimos destruyendo, porque esa destrucción avanza todos los años, tiene maravillas en la sierra, maravillas en la costa, maravillas en la Amazonía, y no se saca provecho. No apuntemos ni siquiera a lo que tiene Costa Rica todavía o República Dominicana, pero sí podemos aumentar 50, 60% el nivel de visitantes, hacer mucho más por incrementar frecuencias aéreas, por traer más turistas, y hasta en eso estamos en pañales. Claro, en esa materia del turismo, yo creo que, y es muy palpable el descuido que hay muchas veces en ciertos lugares que son hermosos en este país. Uno puede ir a muchas playas y al final no están cuidadas ni por los propios locales. Y hay que hacer un poco el mea culpa como sociedad del cuidado que damos justamente a estas instalaciones turísticas, porque se hace el feriado, va la gente, sale todo el mundo de Guayaquil a la playa, a la sierra, etc. O sea, todo el país se comienza a distribuir, pero el extranjero, termina siendo muy poco comparado con otros países. Y yo creo que eso se da porque cuando muchas veces llegas a Ecuador, no hay una atención justamente para el extranjero. Me da gusto cuando voy por ejemplo, a Cuenca y encuentro las cosas, por ejemplo, en inglés, la atención en francés, justamente pensada para atender al turista extranjero y para que pueda tener una buena experiencia en el país. Pero muchas veces uno va a otros atractivos turísticos, a muchos en este país, y con suerte están en español, y a veces no hay ni siquiera las señales suficientes para llegar. O muchas veces no hay ni siquiera la atención correspondiente para el extranjero, que en algunos casos no sabe ni siquiera dónde queda, digamos que, el atractivo turístico. Entonces, no hay una atención pensada en el extranjero, y eso se nota, creo yo, cuando uno viene, digamos que Ecuador, comparado cuando uno va a otros países donde todo está centrado en el turista extranjero para atenderlo de la mejor manera, cuando todo está pensado de manera tal que él pueda encontrar de manera sencilla, que pueda ser guiado de manera apropiada y que pueda encontrar justamente estos espacios. Yo creo que en Ecuador eso es mucho más complicado. No hay una especialización del turismo. Yo creo que el turismo en Ecuador se ha mantenido igual, casi que, no sé si habrá sido antes de que yo nazca igual, pero me da la impresión de que no hay mucho progreso en el área turística en el Ecuador, sino que se mantiene con las mismas infraestructuras de hace mucho tiempo, con ciertas excepciones. Yo creo que hay lugares muy bonitos y nuevos, pero no hay esa especialización en la atención al turista extranjero. Y volvemos a lo que decíamos con respecto a la inseguridad, y no me refiero obviamente a la inseguridad física, porque sigue habiendo la mala fama que tenemos hoy, que no teníamos antes, hace 10 años no teníamos, de la inseguridad. Difícilmente un turista que quiere venir a pasar bien va a venir a un lugar. Además, si tienes inestabilidad política, como lo que tuvimos hace poco con el paro indígena, que estuvo casi un mes y más, toda esa zona de la Sierra Central, especialmente al norte, esa zona tan bonita de Imbabura, de los lagos y demás. Yo tengo un amigo que tiene vinculación con un hotel allí, me dijo que tuvo que hasta devolver dinero de reservas que había de gente extranjera, que obviamente no iba a venir con el paro porque tampoco podía llegar. Entonces, con esas noticias, el daño que le hacen esas noticias al Ecuador es tremendo. ¿Cuándo dejamos de dispararnos en el pie? Ese cuándo ya dependerá justamente de una parte de la población violenta que lleva haciendo esto históricamente ya de manera sistemática. Ahora, yo no creo que sea el único problema. Yo creo que es uno de los problemas principales porque es literalmente dispararse en el pie cada 4 años, cada 2 años incluso, que vamos y hacen una paralización gigante que termina creando miedo, que sale en CNN, en todos los países. Ecuador está paralizado por esto y obviamente eso mete miedo. Pero hay algo yo creo que más de fondo, y es que si vamos hace 10 años no teníamos el tema de inseguridad posible, o la fama de inseguridad, pero sí podemos decir que Ecuador no era un destino turístico que estuviera compitiendo con República Dominicana o que estuviese compitiendo con los países que hemos mencionado anteriormente. Es decir, incluso cuando teníamos un poco más de seguridad, Ecuador no estaba especializado en turismo como pudo haberlo estado. También perdimos esa oportunidad, mucho más ahora que tenemos la inseguridad.
Entonces yo creo que hay dos partes fundamentales. Una, sí, es el tema del panorama de estabilidad política, de seguridad, que la gente pueda sentir que Ecuador es un país en el que no es que llegas y mañana tienes una paralización, como ha pasado a muchos turistas que vinieron en 2019, que llegaron al Ecuador pensando que vamos a recorrer el país y se quedaron encerrados en sus hoteles porque no podían salir, porque las calles estaban completamente cerradas, porque había noticias de que había fuego en las carreteras. Eso pasaba y había gente que ya estaba aquí en Ecuador. Entonces, eso es un pilar. Y por otro lado está la parte social, lo que sí pueden hacer los ciudadanos de bien que quieren colaborar para que el país salga adelante. Esas personas, que yo creo que son más, deberían especializarse en cómo atender mucho mejor al turista, ver la oportunidad de darle la mejor atención y concientizar también sobre esta idea de que no todo el país es lo que se ve en las noticias, en CNN, no todo el país es lo que se ve cuando se habla, por ejemplo, de que cuando se dice Guayaquil es la ciudad más peligrosa del país y se habla prácticamente de que nos están matando en las calles. Ok, pero veamos dónde está eso concentrado, porque hay lugares turísticos donde se puede visitar y donde es seguro, y yo creo que eso es lo importante. Dejar de colaborar con la narrativa de que Ecuador y casi que un país en guerra civil, y decir, ok, es verdad, hay una realidad, que es que en Ecuador hay inseguridad, pero también hay una realidad de que Ecuador es un país donde hay lugares muy bonitos, que son muy seguros y donde se puede visitar y donde el extranjero puede sentirse seguro cuando viene. Y yo puedo decir que he ido a grandes partes de la sierra, y recién este feriado y el feriado anterior, y he podido sacar mi celular y he podido andar en Google Maps caminando digamos que por ejemplo el caso de Cuenca, en la noche sin ninguna sensación de inseguridad. Y eso es lo que yo creo que hay que comenzar a ventilar afuera. Que los ecuatorianos cuando salgan del país digan, sí, hay un problema de seguridad, pero también hay lugares muy bonitos en los que se puede ir y sentir la seguridad que se siente en cualquier otra parte de la región, e incluso más, como es el caso de Cuenca. Sí, porque volviendo al tema del derecho de la Constitución y el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia, como le escuché a alguna intervención, en alguna entrevista al presidente, yo estoy de acuerdo que existe ese derecho, porque todos tenemos que tener derecho mañana a quejarnos, a protestar, a reclamar, etcétera, pero no puede ser que se siga permitiendo, porque ya lo hemos vivido no una, sino varias veces, este malentendido derecho que te da carta blanca para destruir propiedad pública y privada, para atentar contra la vida de personas, para poder inclusive atentar a que lleguen insumos médicos, oxígeno y demás, hospitales en las zonas que estaban bloqueadas. Eso no puede ser legal ni constitucional, ni puede confundirse con el derecho legítimo de poder pedir, digamos, resistir o poder reclamar o poder hacer una manifestación pacífica. Eso no puede, eso tiene que ser corregido y tiene que ser bien entendido en una nueva reforma a una nueva constitución. Yo en ese tema, y ahí yo creo que el problema más que lo que diga la Constitución es ya la parte ejecutoria, lo que la sociedad entiende por derecho a la resistencia. Yo creo que es un tema más que todo educativo, porque tenemos el derecho a la legítima, digamos que a resistir, y eso es legítimo, pero eso no se convierte y no puede ser un derecho a la violencia indiscriminada, a atacar digamos que a propios, a atacar, digamos que la propiedad pública, la propiedad privada, y atacar a quien se me pase por delante simplemente porque tengo mi derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia es un derecho justamente consagrado, o la idea de esto, de la protesta, es que uno pueda comunicar al gobierno con lo que no está de acuerdo, no que uno pueda agredir al que no piensa como yo. Y yo creo que eso ya, más que el tema legal, porque no creo que la Constitución permita esas agresiones, el tema aquí es que la gente, y hay una parte de la población que cree que ese derecho le permite hacer eso. Y eso, aunque cambiemos y reformemos la Carta Magna, va a seguir, porque hay un porcentaje. Pero Jeremy, hay antecedentes funestos como por ejemplo, y que están en evidencia porque fueron declaraciones públicas y en algunos casos escritas de los dirigentes de la CONAIE, por ejemplo, dando ultimátums, diciendo que ellos declaraban estado de excepción en sus territorios y que toda autoridad tenían que salir de ahí, la policía, las Fuerzas Armadas. O sea, volvemos a los malentendidos de la famosa plurinacionalidad. Tú no tienes dos Ecuadores metidos en uno, es un solo Ecuador, las leyes son para todos. Y no puede ser que alguien diga, yo también digo, declaro esta zona donde estamos ahora, donde yo mando y aquí no puede entrar la policía, no, ¿a cuenta de qué? O sea, si tenemos ese tipo de facultades, estamos locos. Claro, yo creo que aquí hay dos cosas, hay dos temas y que ambos son importantes. Por un lado, el tema de la plurinacionalidad, que no coincide con un Ecuador centralista, con un gobierno central. Es unitario, exactamente. Entonces, tenemos un Ecuador unitario y obviamente eso no puede ir a la par en una constitución que dice el Ecuador es un país unitario y a la vez plurinacional. O sea, no va de la mano, porque ambas cosas van a chocar.
Y eso está pasando en este momento y de manera muy violenta. Por otro lado, el tema que yo mencionaba va un poco con el tema de la ejecución de lo que diga la Constitución. Porque, ¿qué pasa? En octubre de 2019 se agredieron militares, se tomó prácticamente rehenes a personas, se cometieron muchos delitos. ¿Y qué hizo la Asamblea Nacional del Ecuador? La que tiene que proteger justamente y representar a los ecuatorianos. Los perdonó. Les digo, ¿sabes qué? Sí, ustedes cometieron delitos. Ustedes se fueron en contra de la ley, contra el Estado, contra los ciudadanos. Pero no pasa nada. Les perdonamos y vuelvan a ustedes a hacer lo que ustedes quieran. ¿Y qué pasó ahorita? Han pasado un par de años, volvieron a hacer lo mismo. Porque ahí el problema no es tanto lo que diga la ley, sino que saben que no va a haber consecuencias. Porque mañana, por un tema popular, los perdonan y pueden volver a crear desmanes, pueden volver a destruir el país y no pasa nada porque los vuelven a perdonar. Y espero yo que esta vez no pase eso y que el que las haga, las pague. Bueno, Jeremy, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora de tu tiempo. Gracias también a ustedes por acompañarnos, atendernos en esta jornada. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.